Hay una planta que creció en los jardines del tiempo bíblico de la que hoy casi nadie se atreve a hablar. No la vas a encontrar mencionada en los sermones del domingo. No aparece pintada en los cuadros famosos de la Última Cena. No se enseña en las aulas de las escuelas de teología, ni se menciona en los manuales que estudian los seminaristas. Y sin embargo, estaba ahí. Estaba en los jardines por donde Jesús caminaba. Estaba en los hogares humildes que él visitó. Estaba en las tradiciones de su pueblo, grabada en los textos más antiguos del mundo como símbolo de algo que el cielo mismo había separado para la protección del ser humano. Y en una noche muy específica, en un jardín muy específico, rodeado por la oscuridad y por todo lo que vendría después, hay evidencia de que Jesús se detuvo ante ella. No como un botánico curioso, no como un herborista que estudia sus propiedades. Se detuvo como alguien que sabía exactamente lo que esa planta representaba en el idioma espiritual de su pueblo. Ahora bien, antes de avanzar, necesito decirte algo importante, porque no quiero que malinterpretes lo que viene. Este video no trata sobre magia de plantas, no trata sobre rituales esotéricos, no trata sobre supersticiones heredadas. Trata sobre algo mucho más profundo y mucho más serio. Trata sobre la manera en que lo divino codificó principios reales de protección espiritual dentro de la naturaleza misma, y sobre cómo esos principios, que están disponibles para cualquier persona dispuesta a entenderlos, pueden transformar por completo la forma en que atraviesas las temporadas de mayor peligro espiritual en tu vida. Porque seamos honestos, hay temporadas en las que sientes que el ataque es real. Temporadas en que todo lo que construyes con esfuerzo parece derrumbarse de un día para otro. Temporadas en que las personas que más amas se alejan sin razón aparente. Temporadas en que tu paz interior es atacada desde ángulos que ni siquiera puedes identificar, que no sabes nombrar, que no logras explicar a nadie. Y la pregunta que muy pocas personas se atreven a hacer en esos momentos es precisamente la pregunta que Jesús respondió con su vida entera. ¿Qué puso el Creador dentro de la naturaleza para proteger a los que lo buscan? Hoy vamos a responder esa pregunta. Quédate hasta el final porque lo que viene puede cambiar para siempre la forma en que entiendes la protección divina. Bienvenido a Sendero Divino. Hoy vamos a explorar un tema que une el mundo espiritual con el mundo natural, de una manera que muy pocos canales se atreven a abordar con profundidad real. Vamos a hablar de la planta que los textos bíblicos y la tradición de Tierra Santa conectan directamente con la protección divina. Vamos a hablar de su historia en las Escrituras, de lo que Jesús enseñó sobre la relación entre la naturaleza y el campo espiritual, y de cómo aplicar estos principios en tu vida hoy mismo. Antes de continuar, si en algún momento de este video sientes que algo resuena con lo que estás viviendo ahora, escríbelo en los comentarios. Una palabra, una frase, lo que sea. Esta comunidad existe precisamente para que nadie atraviese solo estas temporadas difíciles. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento. Lo que construimos aquí, semana a semana, no es contenido espiritual genérico, es una guía para la vida real. Comencemos. Para entender por qué una planta puede tener un significado espiritual verdadero, lo primero que necesitamos comprender es cómo veía Jesús la naturaleza. Jesús no era un maestro que enseñara en abstracto. Jesús no se paraba frente a la multitud con pergaminos llenos de teorías. Jesús era un maestro que enseñaba siempre en concreto, con lo que tenía al alcance de la mano, con lo que cualquiera podía mirar y tocar. Usaba el trigo y la cizalla para hablar del bien y el mal. Usaba la diminuta semilla de mostaza para hablar de la fe que mueve montañas. Usaba la vid y los pámpanos para hablar de la conexión inquebrantable con lo divino. Usaba el agua viva del pozo para hablar del espíritu que nunca se agota. Para Jesús, la naturaleza no era solamente el escenario donde ocurría la vida espiritual. La naturaleza era el idioma con el que lo divino comunicaba verdades eternas a quienes tenían ojos para ver. Y esta visión no empezó con Jesús, venía de la tradición hebraica más profunda, una tradición que entendía la creación entera como un texto sagrado, como un libro abierto que, si se sabía leer, revelaba la mente misma del Creador.
El rey Salomón, reconocido como el hombre más sabio de su tiempo, hablaba de las plantas con un conocimiento asombroso, desde los majestuosos cedros del Líbano hasta el humilde hisopo que brota entre las paredes. Los estudiosos bíblicos coinciden en que ese conocimiento no era solamente botánico, era espiritual. Salomón no clasificaba plantas como un científico moderno, las leía como se lee un poema que encierra un mensaje cifrado. Y dentro de esa tradición de leer la naturaleza como texto sagrado, ciertas plantas ocupaban un lugar muy específico, no porque tuvieran poderes mágicos en sí mismas, esto es importantísimo entenderlo, sino porque su naturaleza, su forma de crecer, su resistencia, su aroma, su manera de multiplicarse, comunicaban algo verdadero sobre los principios espirituales que el Creador había codificado en ellas. Y una planta en particular, mencionada en momentos absolutamente críticos de las Escrituras, fue usada en los rituales de protección más importantes del pueblo de Israel. Esa planta es el hisopo. El hisopo aparece en la Biblia en momentos que no son casuales. Nunca aparece como decoración, nunca aparece como relleno. Aparece exactamente donde la historia de la redención gira sobre su eje. La primera aparición masiva del hisopo en las Escrituras ocurre en el libro del Éxodo, en la noche de la Pascua. Dios le ordena a Moisés algo muy preciso: que el pueblo tome un ramo de hisopo, lo moje en la sangre del cordero y unte con esa sangre los postes de las puertas de cada casa. Esa sangre marcada en los postes sería la señal inconfundible para que el ángel de la muerte pasara de largo aquella noche. Esa noche de juicio, esa noche de liberación, esa noche que cambió para siempre la historia de un pueblo. El hisopo fue el instrumento de la protección más grande que el pueblo de Israel había conocido hasta ese momento. Y detente un segundo a pensar en esto, porque es clave. No fue una rama de cedro, el árbol más poderoso y majestuoso de esa región. No fue una rama de olivo, el árbol más sagrado de la cultura mediterránea. No fue una rama de palma, símbolo de la realeza y la victoria. Fue el hisopo, una planta pequeña, una planta humilde, una planta que crecía en los lugares más modestos, entre las grietas de las paredes y en los bordes polvorientos de los caminos. ¿Por qué el hisopo? ¿Por qué justamente esa planta y no otra? Porque el hisopo tiene una propiedad que ningún otro arbusto de esa región tiene en la misma medida. Sus ramas pequeñas y densas retienen el líquido y lo liberan de manera uniforme cuando se usan como aspersor. En otras palabras, el hisopo fue diseñado, por naturaleza, para rociar y dispersar, para extender la cobertura de protección sobre cada superficie que tocaba. Donde el cedro habría chorreado y el olivo habría resbalado, el hisopo distribuía, el hisopo cubría, el hisopo alcanzaba cada rincón del marco de la puerta. El segundo momento crítico del hisopo en las Escrituras está en el Salmo 51. Ese salmo es considerado uno de los textos de arrepentimiento más profundos de toda la Biblia. Fue escrito por el rey David en el momento más oscuro de su reinado, después de la caída moral más grave de su reinado, y en su verso más intenso, en el instante en que el salmista pide ser purificado de su culpa más profunda, dice estas palabras: «Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve». No pidió ser purificado con cedro, no pidió ser purificado con mirra, aunque era valiosísima. No pidió ser purificado con incienso, aunque era la ofrenda más sagrada del templo. Pidió ser purificado con hisopo. La planta de la protección se convierte también, en ese instante, en la planta de la purificación. La misma planta que protegió del juicio en Egipto es ahora la que restaura al alma caída en Jerusalén. Y el tercer momento, el más poderoso de todos para los que seguimos a Jesús, ocurre en la crucifixión. Cuando Jesús estaba clavado en la cruz, sediento en sus momentos finales, los evangelios cuentan que los soldados empaparon una esponja en vinagre y se la acercaron a los labios usando precisamente una rama de hisopo.
En el momento de mayor vulnerabilidad de la historia humana, en el instante de mayor exposición del Hijo de Dios, en el segundo de mayor sufrimiento del universo entero, el hisopo estuvo ahí. Piensa en la línea que se traza. En el Éxodo, el hisopo protegió al pueblo de la muerte. En el Salmo, el hisopo purificó al alma arrepentida. En la cruz, el hisopo acompañó al que cargó con el sufrimiento del mundo. Eso no es casualidad bíblica, eso no es coincidencia literaria, eso es un patrón de significado que el cielo quiere que veas hoy. Entonces la pregunta que debes hacerte es esta: ¿qué codificó el Creador dentro del hisopo que lo convierte en el símbolo de la protección y la purificación en los momentos más importantes de toda la historia bíblica? La respuesta está en 4 características del hisopo que funcionan, cuando sabes leerlas, como un lenguaje espiritual completo. Primera característica: crece donde otros no pueden crecer. El hisopo prospera en condiciones que serían hostiles para plantas más grandes y aparentemente más poderosas. Crece entre las grietas de las rocas, crece en terrenos áridos donde el suelo apenas alimenta, crece en los bordes polvorientos de los caminos donde nadie se detiene a cuidarlo. El mensaje espiritual codificado en eso es poderoso. La protección divina no requiere condiciones perfectas para operar. No necesita un ambiente ideal, no necesita un suelo fértil. Opera especialmente en los lugares más difíciles, sí, en los terrenos más hostiles, en las temporadas que a simple vista parecen incompatibles con cualquier forma de crecimiento. Si estás atravesando un terreno difícil ahora mismo, eso no significa que estés fuera de la cobertura. Puede ser exactamente el lugar donde el hisopo crece con más fuerza. Segunda característica: es pequeño, pero extremadamente aromático. El hisopo tiene un aroma que supera en intensidad al de plantas mucho más grandes. Su presencia se anuncia antes de verlo. Entras a un lugar donde hay hisopo y el olfato lo detecta antes que los ojos. El mensaje espiritual es directo. La protección divina no requiere grandeza visible, requiere autenticidad real. El aroma del hisopo no se puede falsificar y la cobertura espiritual genuina tampoco. Las personas que viven bajo una protección auténtica no necesariamente son las más visibles ni las más poderosas según los estándares del mundo. Son personas que irradian una autenticidad espiritual que se percibe antes de que pronuncien una sola palabra. Hay personas a las que sientes llegar antes de verlas, y esa es justamente una cualidad del hisopo. Tercera característica: sus raíces son extraordinariamente profundas para el tamaño de la planta. El hisopo puede parecer pequeño y frágil desde afuera, pero sus raíces alcanzan profundidades que explican su capacidad para sobrevivir a condiciones que destruyen plantas mucho más imponentes. El mensaje espiritual es claro: la protección duradera no viene de la fuerza visible, viene de la profundidad invisible. Viene de raíces espirituales que se hunden más hondo de lo que cualquier ojo humano puede ver. La persona que cultiva una profundidad espiritual real puede parecer ordinaria desde afuera, puede pasar desapercibida, no puede llamar la atención en la multitud, pero en los momentos de tormenta, cuando todo lo que no tiene raíces profundas es arrancado de cuajo, esa persona permanece, no porque sea más fuerte, sino porque está más arraigada. Cuarta característica: se multiplica y cubre. El hisopo tiene una capacidad notable de extenderse y cubrir superficies. Una vez establecido en un terreno, no crece en una sola dirección, no crece solo hacia arriba, se expande, se multiplica, cubre. El mensaje espiritual es transformador. La protección divina que recibes no es solamente para ti, está diseñada para extenderse a través de ti hacia los que están cerca. Cuando tu campo espiritual está bajo cobertura real, esa cobertura se desborda naturalmente hacia tu familia, hacia tus amigos, hacia las personas bajo tu influencia. La protección divina siempre, siempre tiene una dimensión colectiva. Nunca es propiedad privada, siempre se derrama.
Hay temporadas específicas en la vida en las que la necesidad de protección espiritual se vuelve más urgente que en otras, y reconocerlas es fundamental, porque es justamente en esas temporadas cuando más necesitas activar los principios que hemos estado explorando. No todas las etapas de la vida demandan la misma cobertura. Hay estaciones tranquilas y hay estaciones de tormenta. Saber distinguirlas es parte de la madurez espiritual. Primera temporada, cuando estás en transición. Los momentos de cambio, de paso de una etapa a otra, son los momentos de mayor vulnerabilidad espiritual que existen. Un nuevo trabajo, una mudanza a una nueva ciudad, el inicio o el fin de una relación significativa, el nacimiento de un hijo, la muerte de alguien querido. Cualquier umbral que atraviesas es un momento de transición donde los sistemas de protección que funcionaban con naturalidad en la etapa anterior todavía no están completamente establecidos en la nueva. Es como mudarse de casa. Durante los primeros días, las cerraduras aún no las conoces, las rutinas aún no están formadas, el espacio todavía no te reconoce. El hisopo era utilizado en los rituales de transición del pueblo de Israel precisamente por eso, para cubrir el umbral, para establecer protección en ese espacio incómodo entre lo que era y lo que sería. Si estás cruzando un umbral hoy, no lo cruces en silencio espiritual, cúbrelo. Segunda temporada, cuando sientes oposición sin una fuente visible. Hay momentos en que todo parece ir en contra sin que puedas identificar una causa lógica. Las cosas que normalmente funcionaban dejan de funcionar. Las personas que normalmente te apoyaban se vuelven frías sin explicación. Las oportunidades que estaban abiertas se cierran de repente y sin aviso. Esas temporadas de oposición invisible son señales de que estás avanzando en una dirección que el miedo y la oscuridad no quieren que avances. Por eso duele sin razón aparente, por eso agota más de lo normal, por eso sientes resistencia donde antes había fluidez. El ataque más fuerte casi siempre llega justo antes del avance más significativo. En esas temporadas, la cobertura espiritual no es un lujo opcional, es una necesidad básica. Y reconocer la temporada es el primer paso para cubrirla. Tercera temporada, cuando alguien que amas está en peligro. Hay una dimensión de la protección espiritual que es intercesora, que opera a favor de otros. El hisopo en el Éxodo no solamente protegía a quien lo utilizaba, protegía a toda la familia que vivía en esa casa, al último niño durmiendo en el cuarto más alejado, al abuelo enfermo en su cama. La protección que desarrollas en tu vida espiritual tiene la capacidad real de extenderse sobre los que amas. Tu campo, cuando está alineado con lo divino, no es solo un escudo personal, es un ambiente que crea cobertura colectiva. Si hay alguien en tu vida que está atravesando un momento peligroso, emocional, físico o espiritual, tu cobertura puede ser el marco de la puerta donde el ángel se detenga y pase de largo. Y cuarta temporada, después de una caída moral o espiritual. El Salmo 51 fue escrito por David después del error más grande de toda su vida. En ese momento de mayor vergüenza, de mayor quebrantamiento interior, de mayor exposición ante sí mismo y ante Dios, fue cuando invocó el hisopo. La planta de la protección es también, y esto es crucial, la planta de la restauración. Si has caído, si has fallado, si sientes que tus errores han creado brechas en tu campo espiritual, el hisopo del Salmo es una promesa directa para ti. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Esa promesa no está ahí por accidente, está ahí para ti. La purificación que restaura la cobertura no requiere que primero te castigues durante años, no requiere que cargues la culpa como penitencia interminable. Lo único que requiere es que te vuelvas, que te humilles y que recibas lo que ya fue provisto. Ahora bien, todo lo que hemos explorado hasta aquí no tiene ningún valor real si no lo aterrizamos en práctica concreta. La teología que no se traduce en acción se queda en el estante, así que pasemos a lo práctico. ¿Cómo activas los principios del hisopo, los principios de la protección divina en tu vida cotidiana? Hay 4 prácticas muy concretas que surgen directamente de lo que hemos explorado. Primera práctica, la declaración de cobertura. La protección divina en las Escrituras siempre fue activada con una declaración intencional. El hisopo en el Éxodo no operó por sí solo, requirió una acción deliberada, mojar la rama, acercarla al marco, untar los postes.
En tu vida esto se traduce en el hábito de comenzar cada día con una declaración consciente de cobertura. No hablo de una oración mecánica, repetida sin atención, dicha a la carrera mientras preparas el café. Hablo de una declaración verdaderamente intencional, en la que reconoces con todo tu ser que tu vida, tu familia, tu propósito y tus próximas 24 horas están bajo la cobertura de lo divino. Esta declaración no cambia la realidad objetiva de tu situación, pero cambia algo mucho más importante. Cambia el campo desde el que navegas esa realidad. Cambia quién eres cuando entras al día. Segunda práctica, la purificación regular. El hisopo del Salmo nos enseña que la protección requiere purificación continua, no porque debas vivir en culpa permanente, eso no es lo que se está diciendo, sino porque hay pensamientos, actitudes y comportamientos que si no son procesados con regularidad, se acumulan silenciosamente y terminan creando brechas en el campo espiritual. El hábito de la revisión honesta, de sentarte regularmente ante lo divino y preguntar con sinceridad ¿qué necesita ser purificado en mí hoy?, es uno de los hábitos más protectores que puede desarrollar un ser humano. No es autoflagelación, no es masoquismo espiritual, es sencillamente higiene espiritual. Así como te lavas el cuerpo cada día sin sentirte culpable por hacerlo, aprende a lavar tu alma con la misma naturalidad. Tercera práctica. Extender la cobertura activamente. El hisopo cubre, no retiene para sí. Uno de los actos espirituales más poderosos que puedes realizar en una temporada de protección personal es interceder activamente por otros, orar específicamente por los que amas, mencionando sus nombres, bendecir activamente a los que te han herido, incluso cuando todo tu cuerpo se resiste, declarar cobertura sobre tu comunidad, sobre tu barrio, sobre tu lugar de trabajo. Este acto de extender la cobertura que recibes activa algo en el campo espiritual que es difícil de explicar con lógica convencional, pero que es reportado de manera consistente por las personas que lo practican con seriedad. Cuando te vuelves un canal de protección para otros, tu propia protección se multiplica, no se diluye, se multiplica. Así funciona la economía del cielo. Y cuarta práctica, arraigar la vida espiritual en lo cotidiano. El hisopo crecía en los lugares más ordinarios, en las grietas de las paredes, en los bordes de los caminos, nunca en los jardines de los palacios. La protección divina más real no se construye en los retiros espirituales extraordinarios, con música de fondo y paisajes soñados. Se construye en la fidelidad ordinaria, silenciosa, sin testigos, en la oración del lunes por la mañana, cuando no tienes ganas, en la honestidad del miércoles cuando la mentira habría sido muchísimo más cómoda, en la gratitud del viernes cuando la semana fue agotadora y difícil. Las raíces profundas no se construyen en los momentos grandes, se construyen en los momentos pequeños, repetidos, aparentemente insignificantes. Una raíz profunda es un milagro hecho de monotonía. Quiero cerrar esta exploración con algo que para mí es uno de los detalles más hermosos y más ignorados de toda la narrativa de los evangelios. Presta atención porque esto es lo que cierra el círculo. En el Éxodo, el hisopo llevó la sangre del cordero hasta los postes de las puertas para proteger al pueblo. Ese fue su primer gran papel. En la cruz, el hisopo llevó el líquido a los labios del que llamamos el Cordero de Dios en sus últimos momentos. Ese fue su papel final. El hisopo abrió la historia de la redención en el Éxodo y estuvo presente en su cumplimiento en el Calvario. Acompañó el nacimiento de un pueblo libre y acompañó la muerte del que vino a hacer libres a todos los pueblos. Eso no es un detalle accidental de los evangelistas. Eso no es un dato pintoresco que añadieron sin pensar. Eso es un código, un círculo que se cierra con precisión divina. El mismo instrumento de protección que liberó a un pueblo de la esclavitud en Egipto estuvo presente en el momento exacto en que la liberación más grande de toda la historia fue completada. Desde la sangre del cordero en los postes hasta los labios del cordero en la cruz. La misma planta humilde marcó el principio y el final de la gran narrativa de rescate. Y para los que tenemos ojos para ver esto, el mensaje es cristalino. La protección que Dios diseñó desde el principio no fue provisional, no fue parcial, no fue temporal, fue completa, fue íntegra, fue definitiva. Y esa misma protección completa, esa cobertura que viaja desde el Éxodo hasta la cruz y más allá,
es exactamente la que está disponible para ti hoy. No una protección que depende de tu perfección, porque nunca serías perfecto. Una protección que depende de su fidelidad, que nunca falla. No una cobertura que se activa solo cuando crees merecerla, porque rara vez te sentirías digno. Una cobertura que se activa cuando simplemente la recibes, cuando la reconoces, cuando dejas de pelear contra ella. Una planta pequeña, una planta que crece en las grietas más olvidadas, una planta que el mundo pasa de largo sin notar. Y sin embargo, el Creador la eligió para estar presente en los momentos más sagrados de toda la narrativa de rescate. El Éxodo, la purificación, la cruz. 3 momentos, una sola planta, un solo mensaje. Eso te dice algo esencial sobre cómo opera lo divino. No siempre a través de lo grande y lo visible, no siempre a través de lo impresionante y lo espectacular. Frecuentemente, casi siempre, a través de lo pequeño, de lo humilde, de lo que crece en los lugares donde nadie espera encontrar algo valioso. Y así eres tú. Quizás estás creciendo en un terreno difícil ahora mismo. Quizás tu raíz es mucho más profunda de lo que parece desde afuera. Quizás la cobertura que llevas en tu vida tiene la capacidad de extenderse sobre muchas más personas de las que te atreves a imaginar. Quizás has pasado años creyendo que eres demasiado pequeño para importar, demasiado común para hacer diferencia, demasiado escondido para ser visto. Pero esa es exactamente la descripción del hisopo. La planta que Jesús bendijo como símbolo de protección no era la más grande ni la más impresionante, era la más fiel a su naturaleza. Y eso es exactamente lo que el Creador te pide a ti. No que seas el más grande, no que seas el más visible, no que seas el más aplaudido, que seas fiel a lo que eres, que crezcas donde estás plantado, que extiendas tus raíces, que seas auténtico en tu aroma espiritual, aunque nadie esté mirando, aunque nadie aplauda, aunque nadie parezca notarlo, porque el cielo sí lo nota. Si este mensaje habló a algo en tu corazón hoy, escríbelo en los comentarios. Una sola palabra, lo que sientas, lo que resonó, lo que removió algo adentro. Tu comentario no solo me llega a mí, le llega a alguien más que estará leyendo esa sección buscando precisamente esa palabra para no sentirse solo. Y si conoces a alguien que está atravesando una temporada difícil, alguien que siente que necesita protección y no sabe cómo pedirla, comparte este video con esa persona hoy mismo. A veces el hisopo llega a la vida de alguien en forma de un mensaje enviado a tiempo. Suscríbete si aún no lo has hecho. Cada semana, en este canal, se prepara un mensaje para la temporada exacta que estás viviendo. No son casualidades, no son coincidencias, son citas. La cobertura está activa, las raíces son más profundas de lo que tus ojos pueden ver. Y el hisopo sigue creciendo en las grietas, fiel como siempre, pequeño como siempre, poderoso como siempre. Nos vemos en el próximo.